tardes. Como todos los sábados estamos aquí en Visión 7 Internacional para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Y cuando uno encuentra atentados con la magnitud de lo que fueron la serie de atentados ayer en París, no puede dejar de mencionar esta frase otra vez, ¿no? Como el mundo gira al revés, porque le gustaría que girara en otro sentido. Por supuesto que le vamos a dedicar todo nuestro programa, casi como un programa especial, a lo que pasó ayer en París, que en realidad sigue pasando. Estamos compungidos. Yo puedo hablar a título personal, no lo suelo hacer, pero mi padre vivió en París, muchos amigos y familiares que viven en una ciudad muy querida para mí, por lo tanto hay como una relación de afecto especial. Pero nuestro rol es tratar de analizar lo que sucede, como se dice en el mundo del fútbol, parar la pelota y tratar de ver qué es lo que está pasando, buscar los porqués de los atentados, de los comunicados, de la declaración del presidente de Francia, tratar de analizar y desmenuzar un poco un panorama que es extremadamente complejo y además en el momento cuando hay tanto dolor se hace muy difícil poder explicar. Pero es nuestro rol como periodistas, como analistas, tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. Pero me parece que lo primero que podemos hacer también es actualizar un poco la información. Telma, ¿qué te parece si damos un poco los datos más fríos, ¿no? Para actualizar, sí, tal vez para la gente que se está conectando recién ahora, que no tuvo acceso a la información durante la mañana. Sí, cómo no, ¿qué tal, Pedro? Sí, efectivamente, lo que ha sucedido en las primeras horas del día de hoy ha sido el presidente Hollande, estuvo reunido con su gabinete de seguridad, con sus principales ministros y autoridades responsables de seguridad. En este momento estamos viendo imágenes en vivo. Fíjense ustedes la cantidad de flores y de recuerdos en los lugares en donde fue ayer los atentados, que hubo 6 lugares en especial donde sucedió. Uno, como se sabe, es el Estadio de France, donde tenía lugar el amistoso entre Francia y Alemania. Otro fue la sala de conciertos Bataclan, en donde estaba tocando una banda de hard rock norteamericana, Eagles of Death Metal. Allí hubo por lo menos 80 personas que murieron, hubo disparos a mansalva, 4 terroristas que ingresaron también murieron o abatidos o se autoinmolaron. Otro fue en la calle ubicada en el distrito 11 del Este, en el bar La Belle Époque, murieron 18 personas. En el Boulevard Voltaire, cerca de la Plaza de la República, fue asesinada una persona. En la Rue de la Fontaine, au Roi, en el Café Bonheur, hubo allí, cerca del canal San Martín, hubo 5 muertos. Y en el Café Carillon murieron 14 personas y allí hubo muchísimos heridos. Comentaba que había estado el presidente Hollande reunido con su gabinete de seguridad y una de las primeras declaraciones que hubo fue considerar que esto fue un acto de guerra planificado desde el exterior con complicidades internas. El de ayer, dijo textualmente, de ayer por la noche fue un acto de guerra y ante la guerra el país debe tomar decisiones apropiadas. Francia triunfará sobre la barbarie. Inmediatamente todos los países europeos más cercanos a Francia se reunieron también su gabinete, estuvo reunido Merkel, la canciller alemana, con su gabinete. En Italia se elevó el nivel de seguridad a seguridad 2, que implica la posibilidad del uso de divisiones especiales del ejército, y también se prohibieron las manifestaciones en muchas ciudades europeas. Por lo pronto, en Roma y en París, hoy se prohibieron las manifestaciones multitudinarias para, fuera lo que fuere, para expresar el dolor o lo que fuera. Otra novedad que hubo es que por lo menos a 2 personas de las caídas, a 2 de los atacantes caídos, a uno se le descubrió un pasaporte sirio que tenía entre su ropa y otro se determinó que era un francés. Esto a través del análisis, se identificó a través del análisis de las huellas digitales. Este fue el último caso, el del francés, estaba en el teatro Bataclan.
Por otro lado, también fue confirmada la autoría del Estado Islámico. Anoche, cuando hicimos el programa especial de Visión 7, no teníamos claro quién había sido el autor, porque nadie se había hecho responsable. Bueno, ya podemos confirmar que ha sido el Estado Islámico el que reivindicó hoy los atentados. El texto dice: 8 hermanos accionaron sus cinturones de explosivos tras haber agotado las municiones de sus armas contra las masas de los apóstatas. Esto es lo que apareció en la web. Y una amenaza. Francia y quien le sigue debe entender que estarán en el inicio en la lista de los objetivos del Estado Islámico. Aclaremos que ahí estamos viendo el comunicado que apareció en diferentes medios de comunicación franceses en primer lugar, tanto en árabe, que es lo que estamos viendo, como en francés. Ustedes ven ahí que dice ISIS adjudicó los atentados. En realidad muchas veces hay confusión porque se usa indistintamente ISIS, que era uno de los nombres que tenía este grupo que ahora se denomina Estado Islámico, Daulat Islamía en árabe, que significa justamente eso, Estado Islámico. Por eso a veces aparece de manera indistinta, incluso los propios presidentes de diferentes países lo usan de manera diferente. En Francia, por lo general, usan el acrónimo en árabe, por eso hablan de Daesh. Esto lo aclaramos porque aparecen las siglas por todos lados y uno después se confunde, no sabe de qué sigla está hablando. Estamos hablando básicamente de lo mismo. Exactamente. Bueno, también hay un video del Estado Islámico, del ISIS o como se llame. Este video también es un video muy amenazante. Dice: no viviréis en paz mientras continúen los bombardeos, porque lo que han hecho este grupo de terrorismo es de alguna manera vincular el tema con lo de Siria, con la presencia francesa en Siria. Va a haber una reunión cumbre de 17 países, la Unión Europea, de las Naciones Unidas, además de los 5 países del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Se van a unir Alemania, Arabia Saudita y también Irán. Seguramente va a estar también algún representante de algunos países del Golfo Pérsico. También habló el presidente Assad, el presidente sirio. Justamente en ese momento había una delegación de Francia reunida con él y el presidente sirio dijo que estos ataques no eran... Recordemos que el presidente sirio está en contra del Estado Islámico, en contra del ISIS, lo considera su enemigo, pero aún así dijo que estos ataques no podían ser interpretados en forma separada de lo que está ocurriendo en Siria desde hace 5 años y de las acciones de la OTAN en ese país. Sí, ya vamos a ampliar, por supuesto, en esta edición especial. Raúl de la Torre está con nosotros, José Nathanson también, por supuesto. Raúl, hay mucha información que está circulando, muchos datos. Con nuestro rol es tratar de aclarar un poquito, ¿verdad? Exactamente, porque más allá de lo que significó este atentado, este brutal atentado y la conmoción internacional que hay con respecto al mismo y sus consecuencias, también es materia de análisis de los expertos en este momento el modelo operativo que se utilizó en este caso por parte del ISIS, este atentado simultáneo en varios puntos de los lugares más céntricos de la capital francesa, la forma en que actuaron de noche y con varias características que tienen que ver con particularidades que no se habían dado anteriormente. También el tema de la preocupación de la seguridad francesa. José, hablábamos justamente antes de salir al aire el tema de que se preveía la posibilidad de algún atentado importante en París, pero no se consideraba que tuvieran las condiciones para poder prevenirlo, cómo controlar esta cuestión de los yihadistas que puedan tener presencia en Francia, ¿no? Estábamos hablando de José, me refiero otra vez a José Nathanson. Además, José, ¿vos conocías la sala esta de conciertos? Sí, estuve ahí en un concierto posterior a una actividad académica, digamos, en Bataclan, ahí cerca de la Rue Voltaire. Es interesante también, después vamos a estar viendo seguramente el mapa de París, cómo los atentados están muy concentrados geográficamente, salvo el del Estadio de Francia, el Estadio Nacional. El resto de los atentados están todos concentrados en un área de pocos kilómetros, de pocos metros, pocos kilómetros de diferencia entre uno y otro. Para completar lo que decía Rulo, porque estamos ante una modalidad diferente de atentado, me parece. Son atentados coordinados, son atentados que mezclan blancos de alto perfil con blancos de bajo perfil, digamos, blancos casi tomados al azar, un café, una sala de concierto. Estamos viendo justamente cómo la gente salía de Bataclan, ¿no? de la sala. Es muy impresionante ver
allí, que fue donde ocurrió la mayor cantidad de muertos, ¿no? Porque también el atentado, lo decía Rulo recién y es interesante, sucedió de noche. La serie de atentados en general hasta ahora, tanto el 11 de septiembre como Charlie Hebdo, como la mayor parte de los atentados en países occidentales ocurrieron durante el día. Esto también habla de una modalidad nueva y al mismo tiempo de la dificultad de los servicios de inteligencia franceses para prever o para evitar, en todo caso, un ataque de estas características. Ellos sabían, porque por diferentes fuentes lo fueron haciendo conocer, que se venía un atentado de estas características y estamos viendo cómo sale la gente, ¿no? por una especie de salida de atrás, y hay gente colgada de las ventanas, etc. Yo decía, en los meses previos, y sobre todo desde el atentado en Charlie Hebdo en el verano del año pasado, se sabía que Francia podía ser blanco de un atentado de estas características. Se estima, unos 4.000 yihadistas viviendo en Francia, hay 2.000 franceses que están en Siria e Irak, y hay otros entre 200 y 300 que estuvieron en Siria e Irak y volvieron a Francia. Los servicios de inteligencia franceses dicen que es absolutamente imposible seguir durante las 24 horas a semejante cantidad de gente. No hay una forma técnica, necesitas 20.000, 25.000 agentes dispuestos solo para seguir a estas personas que... Aún identificados. Aún identificados, claro, que los tienen identificados, son imposibles de seguir, porque hay un tráfico de personas entre Medio Oriente y los países occidentales, principalmente Francia, pero no solo Francia, porque esto se ve también en países nórdicos incluso, en Bélgica y en España, etcétera, que hace que sea muy difícil de controlar esta modalidad de atentados de lobos solitarios, es decir, de personas que están latentes, que están durmiendo de algún modo y viviendo una vida aparentemente normal, hasta que, de acuerdo a una señal específica, se activan y en este caso de manera coordinada cometen estos 6 atentados, que además se concentraron, como decíamos, en un área geográficamente muy delimitada de París. Ahí seguimos viendo imágenes de ayer en Francia. Un elemento, un dato que se destacaba en la información es el día elegido. Ayer, 13 de noviembre, se ponía justamente en marcha la alerta global de la policía con vistas a lo que va a ser la cumbre global del clima que está prevista para el 30 de noviembre en París, con la presencia de 180 jefes de Estado. Ayer empezaban las condiciones de seguridad con vistas a este hecho, la COP21, como se la llama, a esta cumbre climática que iba a tener lugar. Digo, ahora iba a tener lugar porque ahora uno duda de si esto va a poder concretar en estas condiciones. Pero había una serie de condiciones de alerta que ponía la policía y fue justamente prácticamente un desafío a esta situación, haber elegido seguramente de parte del ISIS justamente esta fecha para este atentado en cadena. Sí, un detalle respecto a lo que planteaban de la seguridad: cayó muy mal un tuit en las redes sociales de Luis Sarkozy, el hijo del expresidente de Francia, diciendo que el presidente actual, François Hollande, representa un peligro mortal para Francia justamente por su incapacidad de no poder prevenir este tipo de atentados. Si bien es cierto que es el hijo del expresidente, tuvo inmediatamente reacciones y tiene que ver cómo, valga la redundancia, cómo reaccionar, ¿no?, frente a este tipo de atentados, cómo prevenir, más tomando en cuenta en el caso del lugar de recitales de Bataclan, que los que entraron estaban decididos a matar a todo el mundo. Claro, está queriendo hacer un uso político Por realmente de supuesto, lo que es un drama enorme, ¿no? Porque recordemos que por el momento hay 128 muertos, 250 heridos, pero hay 99 de mucha gravedad. O sea que este número de 128 muertos seguramente se va a ir, desgraciadamente, elevando con el correr de los días. Y cuando suceden hechos del impacto de esto que sucedió ayer en París, hay también como una guerra de discursos, ¿no? Ahora vos que nombrabas el tema del tuit del hijo de Sarkozy, hay, por supuesto, peleas discursivas, tanto por los medios de comunicación como de los distintos actores, y es llamativo el discurso de Occidente, por decirlo de alguna manera, que lideran las potencias más importantes del mundo, tratan de ceñirlo en el eje de civilización
civilización y barbarie. Hay mucha calificación llamando de bárbaros a esta gente que ha cometido estos atentados, como también poniendo a Occidente o estas potencias occidentales en el lugar de la civilización. Y curiosamente, del otro lado, del lado del discurso o de las proclamas que habíamos leído del Estado Islámico, dices, igualmente tratan, como dicen de París, la ciudad del vicio, y se ponen a ellos mismos en el lugar de la pureza. Entonces vemos como de los dos lugares están poniendo discursos terriblemente ultras, terriblemente extremistas, como para incluso creo que imposibilitan el análisis más racional, más tranquilo, de poder decir y ver efectivamente qué pasó, por qué sucedieron estas cosas, por qué hay en este momento un crimen de ese tipo. Porque si lo culpamos solamente de un acto de barbarie, me parece que la racionalidad se pierde. Ahí estamos viendo la cantidad de policía. Una de las consecuencias que suelen tener este tipo de atentado también es una mayor militarización, ¿no? Una elevación de la alerta inmediato, pero también después leyes probablemente más represivas, como hubo después del Charlie Hebdo, ¿no? A ver, yo les propongo que separemos un poco los temas para tratar de discernir lo que está sucediendo, porque hoy a la mañana nos enteramos de dos cosas importantes que mencionaba antes Telma. En primer lugar, el discurso del presidente François Hollande, y por el otro lado, el comunicado. Les propongo, si les parece, que dividamos esto. En primer lugar, ¿qué opinamos del discurso de François Hollande, donde dice, estamos en guerra, vamos a ir hasta las últimas consecuencias? En otras palabras, dijo esto, pero no plantea una guerra exactamente contra quién, ni dónde, ni cómo. Sí, ahí yo lo que, por ahí me parece, Pedro, se puede decir de la reacción de Hollande, que fue una reacción en caliente. Recordemos que él ayer hizo dos discursos, una segunda intervención en la puerta de Bataclan, cuando fue a ver cómo estaban evacuando todavía las víctimas y demás. Uno lo que podría pensar en función de esto, me parece, es si la reacción del gobierno francés luego de este segundo atentado que le siguió al de Charlie Hebdo y de la serie de atentados frustrados, porque recordemos que entre uno y otro atentado hubo al menos 7 atentados que fueron frustrados o por casualidad, o por prevención, o por inteligencia, por servicio de inteligencia. La pregunta es si la reacción, me parece a mí, del gobierno francés y de la sociedad francesa va a ser una reacción equivalente a la del gobierno norteamericano después del 11 de septiembre del 2001, cuando George Bush decide primero invadir Afganistán y después invadir Irak, o si va a ser una reacción diferente en el sentido de tratar de plantear una mirada, un enfoque menos policial sobre el asunto. Es difícil hacerlo. Después de Charlie Hebdo, Francia endureció sus leyes de vigilancia, sancionó una ley que es algo parecido a la ley Patriot Act norteamericano, a la ley patriota estadounidense, que le permite al Estado francés interceptar comunicaciones de Internet, interceptar comunicaciones telefónicas e incluso allanar domicilios sin previa orden judicial, solo con una autorización administrativa del primer ministro. Una ley que obviamente restringe libertades. Entonces, me parece que por ahí una primera pregunta que todavía, por lo menos yo, no puedo responder, es si la reacción del Estado francés va a ser una reacción en línea en sintonía con la de Estados Unidos después del 11 de septiembre o diferente. Hay dos elementos interesantes en esto que decís, y es que efectivamente cuando sucedió Charlie Hebdo se sancionaron estas nuevas leyes que vos comentás de servicios secretos, etcétera, pero fue una acción muy subordinada a lo que decidía también Estados Unidos. O sea, no fue como en el caso del septiembre de 2001, 11 de septiembre, donde Estados Unidos tomó decisiones propias y sin consultar a nadie. Acá la presencia de Washington y concretamente del ministro de Justicia norteamericano en París fue muy llamativo. Lo segundo que cambia mucho es que la gente, los franceses, están un poco enojados con esas leyes de servicio secreto que aprobó el Parlamento. Hubo muchos comentarios en contra porque se temía que iba a haber espionaje en conversaciones telefónicas, en tráfico de Internet, pero a mansalva, no a personas específicas. Y esto a los franceses no les gustó. Es decir, se notan diferencias claras. Yo
personalmente pienso que después de estos tipos de acciones pasa, pero es decir, hay leyes más represivas, pero bueno, como decís, hay que esperar y ver. Vamos a tener, les decíamos, un programa especial, vamos a ir a una pausa, nos quedamos hasta las 14 horas en este programa especial de Visión 7 Internacional, tratando de analizar hoy más que nunca por qué y cómo el mundo gira al revés. Atentados en Francia. Tras los ataques de anoche en París, el presidente Hollande confirmó que se tratan de un acto de guerra de Estado Islámico. El periodista Eduardo Febro actualiza la situación en la capital gala. Luego de la pausa, aquí, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.